dándoles la bienvenida y las gracias por estar aquí. Y después los voy a dejar con Miguel Muñoz, del Consejo Nacional de Educación, y con Jimena Cantalán, también de nuestro núcleo Milenio. Entonces queríamos contarles un poquito queríamos contarles un poquito de lo que estamos haciendo hoy día, ¿cierto? Estamos en la etapa 2 de un proyecto que es asociativo. Eso significa que colaboran muchos investigadores y también instituciones de educación superior. Estamos en la etapa 2 de lo que se llama el Núcleo Milenio de Educación Superior, y eso fue antecedido por una primera etapa de investigación en la que las actividades que realizamos tenían un foco más bien exploratorio, ¿sí? Esta primera etapa concluyó a fines del año 2021. En el año 2022 comenzamos con nuestro segundo periodo, una renovación de la que estamos súper orgullosos, y por eso les estoy contando un poquito más, ¿cierto? En la que estamos profundizando nuestras líneas de investigación con un foco ahora un poco menos exploratorio, si ustedes quieren, y un poco más enfocado a lo que es la acción, ¿sí? Lo que nosotros llamamos en el mundo de la universidad, en la intervención, basada en lo que aprendimos en estos primeros 3 años de investigación, ¿sí? Entonces, en este segundo periodo, en esta segunda etapa de 3 años, estamos trabajando con un foco más bien de aplicar nuestros conocimientos y desarrollar herramientas que nos permitan, ojalá, transferir parte de lo que hemos aprendido a otros, y que ustedes, ojalá, puedan usar esas herramientas para mejorar la experiencia de los estudiantes en la educación superior. Eso es donde estamos hoy día parados. Cuando los invitamos al taller de hoy día, en la próxima diapositiva vamos a mostrarles un poquito. El taller de hoy día está enfocado en la tercera línea de investigación de las 4 que tiene el núcleo Milenio. Acá tenemos algunos temas con ahí. Entonces, el núcleo, desde la primera etapa, ¿cierto? Tuvo siempre 4 líneas de investigación. Hoy día las mantuvimos para la segunda etapa, y hoy día estamos siendo convocados, los estamos invitando a participar específicamente de la línea 3, llamamos nosotros, pero es la línea donde investigamos factores que se asocian a las decisiones de persistir o de no persistir, ¿sí? No voy a decir abandonar, porque en realidad me parece que los estudiantes no siempre están conscientes no es que tomen una decisión de abandonar, ¿cierto? Pero entonces es la decisión de persistir o no persistir en la educación superior, y eso estamos hablando en el sistema educacional chileno en general, incluyendo distintos tipos de casos de la educación superior. Pero el núcleo trabaja en 4 líneas, ¿cierto? No solamente en esta línea, a lo mejor ustedes han escuchado, conocen de nuestras otras líneas de investigación, y si no las conocen, los invito a que puedan profundizar un poco más también en las otras cosas que hacemos. Las líneas siguen o intentan seguir una lógica más bien longitudinal de trayectoria del estudiante, desde la transición desde la educación secundaria a la educación superior. Es lo que abordamos en la primera línea de investigación, ¿sí? La transición entonces desde la escuela, el liceo, a las instituciones de educación superior. La línea 2 se enfoca más bien en la experiencia estudiantil una vez que ya están en las instituciones de educación superior. La línea 3 es entonces donde estamos trabajando las decisiones de persistir o abandonar, y cuando dejan la educación superior, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo se insertan entonces en lo que nosotros pensamos que es el mundo laboral? La mayor parte de ellos, hay algunos que van a hacer cosas distintas, pero eso es parte de la conversación que vamos a estar teniendo. Y la línea 4 es un poco, intenta responder quizás a lo que aprendemos en la línea 1, la línea 2 y la línea 3, tiene que ver con las prácticas institucionales, las prácticas al interior de la sala de clase, que van a estar, ojalá, respondiendo a lo que vemos y observamos en términos de fortalezas y debilidades de lo que pasa al interior de las instituciones de educación superior. Y por eso entonces vemos el foco en prácticas de enseñanza,
y de evaluación de en la educación superior, particularmente en la línea 4. Entonces, con esta invitación, ¿cierto?, a focalizarnos en los factores que están detrás de la decisión de persistir o no persistir en educación superior, quiero aprovechar la ocasión, ya que los tenemos acá, de agradecer la colaboración y el permanente apoyo que hemos tenido, que seguimos teniendo, de parte de las instituciones con las que hemos estado trabajando desde el año 2018, ¿ya? Y algunos de ustedes incluso quizás antes. Así que esto en la práctica no existe sin ustedes, ni para ustedes. Y por eso queríamos contarles lo que hacemos y para qué lo hacemos, ¿ya? Así que muchas gracias por estar acá. Esperamos que esto sea útil para ustedes. Estamos muy contentos de tenerlo acá. Vamos a agrandar un poquito la casa la próxima vez. Vamos a abrir las ventanas, ¿sí? Pero muy, muy agradecidos de tenerlos a todos acá. Así que con ustedes entonces aquí en las estrellas, ¿sí? Ya, chiquillos, vamos con Miguel entonces. Muy buenos días, muchas gracias al núcleo por la invitación. Ya hace un tiempo estamos teniendo un trabajo bien colaborativo, la verdad es que ha sido bastante fructífero y bueno, hoy día me gustaría comentarles de algunos aspectos que quizás muchos de ustedes que están presentes trabajan directamente o han tenido algún tipo de aproximación a lo que son las fuentes de datos e información para la toma de decisiones de gestión institucional. Ahí comentarles que nosotros como consejo, nuestra mirada es más externa, pero tenemos una serie de procesos que nos vinculan mucho con las instituciones de educación superior. Somos un organismo pequeñito, pero tenemos muchas funciones, como la supervisión de las pedagogías que no acrediten, posiblemente también de las medicinas o ontologías también que no acrediten. Ahora la supervisión de las instituciones que no acrediten, somos instancias de apelación, y tenemos un gran proceso que es la supervigilancia de CPT estatales. Entonces, y más otras funciones que finalmente nos generan una aproximación a lo que es la gestión institucional en las instituciones de educación superior. A ver si que notamos. Me va a colocar acá. Entonces, ¿qué me gustaría presentarles el día de hoy? Muy brevemente, un repaso del análisis institucional y los sistemas de información en educación superior. Aquí en Chile tenemos varios sistemas de información, no solamente uno es más conocido, ¿sí? El Servicio de Información de Educación Superior. Un poco esto que se le ha venido a las instituciones de educación superior y también a nosotros como consejo, que tiene que ver con las dimensiones, los criterios y los estándares de calidad para la acreditación institucional. Eso nos define un marco y también supone una serie de desafíos a las instituciones de educación superior, la gestión de la información y el análisis institucional, y por último, mostrarle algunas fuentes de datos, que posiblemente algunos las conozcan, pero otras que no, que son fuentes de datos externas que pueden serles de utilidad para ir fortaleciendo esto de la gestión institucional. Entonces, primero, como algo de historia, el análisis institucional no es algo nuevo, es algo que surge principalmente en Estados Unidos. Aproximadamente en 1965 se conforma una primera asociación de análisis institucional con un foco, eso sí, mucho más académico. Y desde ahí comienza un desarrollo paulatino, ¿sí? Y empiezan a surgir una serie de definiciones, y por lo menos a mí una que me gusta mucho es de Saupe, que dice que es una investigación realizada dentro de las propias instituciones de educación superior, ¿sí? No afuera, sino que las propias instituciones, para proporcionar información que apoye ¿qué? Básicamente la planificación institucional, la formulación de políticas, mecanismos y todo lo que conlleva eso. ¿Para qué? Para la toma de decisiones basada en evidencia, ¿sí? En Chile, eso sí, el análisis institucional, si bien ha tenido un desarrollo, no voy a decir vertiginoso, pero rápido, es algo relativamente reciente, comparando con el año 65, en la década del 90, principalmente las universidades del Consejo de Rectores instalan las primeras unidades o áreas especializadas en análisis institucional y comienzan a la generación de una serie de indicadores para apoyar procesos decisionales, ¿sí? Y en el año 2000 ya comienza a proliferar mucho más lo que es la creación de unidades de análisis institucional como consecuencia
dicen los investigadores, como de dos grandes fenómenos. Por una, las instancias de acreditación, ¿sí? Una demanda externa que necesitan mayor cantidad de información. Y por otro lado, el financiamiento entregado por el Ministerio de Educación a través de proyectos MESESUB, ¿ya? Entonces, esto no es algo nuevo, pero en Chile es algo relativamente reciente, pero que ha ido teniendo un avance sustancial. Bueno, por otro lado tenemos los sistemas de información que van surgiendo más o menos de forma paralela, y los sistemas de información los podemos entender como instrumentos de transparencia en educación superior. Uno de los tantos, ya existen otros instrumentos, clasificaciones de instituciones de educación superior también son instrumentos, los rankings, sí, que están muy en boga, que quizás ustedes ven mucho en redes sociales, también son instrumentos de información. Y los sistemas de aseguramiento de la calidad también pueden ser entendidos como como instrumentos de transparencia en educación superior. Y cada uno de estos instrumentos apuntan a entregar información que sea relevante, que sea confiable, que sea pertinente y válida para diferentes actores en educación superior. A veces los actores están súper definidos, pero otras veces son públicos más amplios, y que buscan básicamente plasmar los esfuerzos y los desempeños en diferentes ámbitos que tienen las instituciones de educación superior. Solamente como para darle un poco o enmarcar lo que son los sistemas de educación superior, los sistemas de información en educación superior. Acá está presente, si se fijan en los primeros cuadrantes, el sistema de aseguramiento de la calidad en educación superior en Chile. Y cada uno en sí mismo tiene su sistema de información en educación superior. El Consejo Nacional de Educación tiene índices, la plataforma índices, que quizás aquí muchos que trabajan en análisis institucional tienen un vínculo directo con nosotros. Tenemos el Servicio de Información de Educación Superior, surge en el 2007, ha seguido creciendo y a ustedes les demanda mucha información de educación superior. La Comisión Nacional de Acreditación también forma parte de estos instrumentos, y también de cara a la participación de ustedes, le solicita también mucha información. Y ahora, en base a la nueva Ley de Educación Superior, quien se nos une a este sistema de aseguramiento de la calidad es la Superintendencia de Educación Superior, que quizás como sistema de información el principal foco ha estado en la información financiera, pero también pone a disposición de los usuarios o de la ciudadanía una serie de información adicional. Bueno, y más antiguo podríamos decir, el Consejo de Rectores también tiene sus propios sistemas de información, reporte de información un poco distinta al resto. Y también aquí yo diría que quizás algunos los conocen, quizás otros no, está datos abiertos del Ministerio de Educación que dispone a la ciudadanía, también información bien útil que puede ser utilizada dentro de lo que significa la gestión institucional. Adicionalmente, y como les comentaba, ahora las instituciones de educación superior están sometidas a estos nuevos criterios y estándares de acreditación, que se componen principalmente de estas dimensiones que son el quehacer de las instituciones, o reflejan el quehacer de las instituciones de educación superior, criterios, sí, que se van a aspectos más específicos ya de las dimensiones, nunca entrando al detalle de la operacionalización, que ha sido una conversación que quizás muchos de ustedes a través de las instituciones han tenido con la Comisión Nacional de Acreditación, y estándares. Quizás lo relevante, o uno de los aspectos relevantes de estos nuevos criterios y estándares, es que existen estándares que tienen una lógica de progresión. Aquí el ciclo de la mejora continua es algo que está muy presente, y que quizás ustedes, trabajando en análisis institucional y en la gestión institucional de la institución de educación superior, lo tienen súper presente, que va desde el diseño, la implementación, el monitoreo y el seguimiento, la evaluación y la retroalimentación como iterativa para seguir o entrar en un ciclo de mejora continua. Quizás también otro aspecto relevante, aparte de la progresión, es que en esto ni siquiera subyace, sino que está súper presente, de que la idea es que las instituciones de educación superior, en base a sus propios propósitos institucionales y por lo tanto entendiendo que pueden existir múltiples calidades, tienen que llegar a un nivel de excelencia, pasando quizás de avanzado, ¿sí? O sea, disculpen, de básico a avanzado y de avanzado a excelencia. Eso es otro de los aspectos que están muy presentes. Y haciendo una bajada, y esto sí es para el subsistema ATP, ¿y por qué lo coloco acá? Porque ahí está mucho más presente todo lo que tiene que ver con análisis de datos.
la dimensión 3, que tiene que ver con aseguramiento interno de la calidad, que es como podríamos decir, está presente como una dimensión, pero es algo más transversal a toda la institución, ¿sí? Aparece esto de la gestión y resultados del aseguramiento interno de la calidad, en donde se indica explícitamente si las instituciones disponen de información válida y confiable para el análisis crítico de sus propios procesos, para la toma de decisiones basadas en evidencia y el avance hacia el logro de sus propios propósitos, ¿sí? Y por otro lado, en el criterio 11 de aseguramiento de la calidad en los programas formativos, aquí ya va una bajada en los programas formativos, pero que también forma parte de la instancia de acreditación institucional, es si cuenta con aportes de la gestión documental y de la información actualizada y accesible para apoyarlo. Entonces, hay comentarles que en los criterios y estándares, en los nuevos criterios y estándares, esto está muy presente y por lo tanto, el análisis institucional y la gestión institucional se transforman en un aspecto muy relevante porque van a tener las instituciones que presentar ciertas evidencias que sustenten las decisiones que están tomando internamente. Bueno, y relacionado con la gestión de la información y el análisis institucional, quizás esto es algo que ustedes llevan más tiempo, quizás han ido observando en sus instituciones, pero lo que se puede observar en educación superior que ha habido una institucionalización de la gestión por resultados. Algunos le llaman el New Public Management, ¿sí? En la educación superior, pero hay un foco en la gestión de los resultados y también por parte de organismos, podríamos decir, externos a las instituciones, pero que conforman parte del sistema, como por ejemplo el Consejo Nacional de Educación o la Comisión Nacional de Acreditación, una mayor rendición de cuentas, ¿sí?, hacia la sociedad. Ese es un fenómeno que se ha venido dando y que quizás ha ido acrecentando. Hace un poco estábamos conversando ahí con un compañero de trabajo sobre las mayores demandas que se han ido teniendo en las instituciones. Y por otro lado, tanto los organismos reguladores, aquellos que velan por el aseguramiento de la calidad, pero otros que no están involucrados, pero no necesariamente han ido solicitando mayor información, pero las propias instituciones de educación superior se han sometido a este proceso de la gestión de resultados y exigen cada vez más información para medir y evaluar la efectividad que están teniendo las instituciones. O sea, las propias instituciones cada vez han sido demandadas, pero han ido dando cada vez mayor cuenta de cómo están gestionando y cómo están evidenciando estos compromisos institucionales, ¿sí?, que muestran a toda la sociedad. Ahora bien, es importante también tener en consideración que las instituciones de educación superior, por sus propios propósitos, tienen diferentes demandas, tienen diferentes prioridades, no necesariamente atienden al mismo público, a los mismos estudiantes, ¿sí? Y también tienen ciertas diversidades o ciertas peculiaridades, como por ejemplo estar ubicadas en ciertos contextos regionales que inmediatamente, o territoriales, que la hacen diferente a otro tipo de instituciones, ¿sí? Y también, y esto sobre todo nosotros lo observamos en los CFT estatales, se encuentran, pero no solamente aplica para los CFT estatales, en un escenario de recursos limitados, ¿ya? Tanto financieros como humanos. ¿Y por qué les comento esa última parte? Porque a fin de responder de forma adecuada a estas diferentes demandas y exigencias que ustedes están teniendo como educación superior, ustedes han iniciado, o esperamos que estén iniciando, un proceso paulatino de una cultura de gestión de la información, ¿ya? Y el uso de ciertas tecnologías para sustentarlas. Ahora tenemos a disposición muchas tecnologías, pero no necesariamente todas están acordes con esta cultura de gestión de la información que se ha ido desarrollando. Y la idea de esto es que nosotros vayamos generando cierto conocimiento, ¿sí?, que permita ir tomando decisiones basadas en evidencia. Aquí solamente presentarles como muy brevemente un flujo que uno podría entender de datos, pero también se utiliza mucho como el flujo del conocimiento, en el cual parto desde los datos hasta el conocimiento para tomar decisiones. Ustedes como instituciones de educación superior, podríamos decir que tienen una primera etapa de recolección de datos. Esa recolección de datos tiene que tener un sentido, ¿sí? Un para qué o un por qué.
tiene que estar definida antes, pero esos datos que ustedes recolectan, aparte de ser de fuentes primarias o secundarias, ¿sí? Pueden ser internos, ¿sí? O bien pueden ser externos, que va a ser un poco lo que les voy a mostrar más adelante. Luego, sus unidades procesan, o personas, a veces no son unidades, personas procesan estos datos, y estos datos a su vez pueden ser de índole tanto cualitativa como cuantitativa, ¿sí? A veces lo cualitativo necesita otros tipos de capacidades instaladas en las instituciones de educación superior, pero también un aspecto, por ejemplo, lo vamos a conversar un poquito muy brevemente más adelante, pero las resoluciones de acreditación de la CNA son un tipo, tienen un corpus, sí, que puede ser analizado de una forma distinta a cómo quizás procesamos otro tipo de datos. Luego tenemos todo el análisis de datos en términos como cuantitativos, partimos desde lo descriptivo, sí, pero podemos ir inclusive a lo predictivo, a lo prescriptivo, sí. Y finalmente buscamos un poco, lo que se busca es esta información para la toma de decisiones, que puede estar a su vez en las instituciones. Quizás ustedes operan a diferentes niveles, pero puede estar a nivel estratégico, sí, para los equipos más directivos, puede estar a nivel táctico, o bien simplemente ya a nivel más operativo, ¿sí? Pero la información que se provee, dado los diferentes tipos de usuarios, a su vez también puede ser distinta. ¿Qué es importante tener aquí en consideración? Es tener en vista cuál va a ser la infraestructura tecnológica que ustedes van a necesitar para hacer o dar correcto aplicación de este flujo de datos o de este flujo de conocimiento, pero también, y no menos importante, y quizás también por qué están en este tipo de instancias, es ir desarrollando estas capacidades técnicas. A veces no solamente basta con los soportes tecnológicos, sino que hay cierto tipo de capacidades técnicas, sí, para ir generando una cultura de gestión de la información. ¿Ya? Eso como primera parte. Relacionado con las fuentes de datos de información y sus características, esta presentación la van a tener disponible. Ahora yo no le puedo hacer clic a los links, pero miren, existen múltiples plataformas, ya sea de datos abiertos, de sistemas de información que están disponibles y que ustedes le pueden dar uso. Yo no me voy a centrar en todas las plataformas que existen, pero el Centro de Estudio de Información tiene muchas bases de datos, podríamos decir en una lógica de índole más longitudinal, sí, base de datos en serie de tiempo. Ahí uno tiene que hacer un trabajo de procesamiento para poder trabajarla. Muchas de ellas están asociadas a la educación parvularia, educación básica y educación media, ¿sí? Nos puede servir con múltiples propósitos, ¿sí? Pero otras bases de datos están vinculadas con educación superior. Estos mismos datos que ustedes le reportan al Servicio de Información Superior se dejan disponibles de forma innominada para asegurar la confidencialidad de los estudiantes, de los docentes, no hasta los docentes, de los titulados, ¿sí? Pero que permiten a ustedes trabajar con el mayor nivel de granularidad de los datos y realizar cosas como que, por ejemplo, caracterizar las trayectorias educativas de los estudiantes, ¿sí? Es algo que se puede hacer. Pueden observar los programas de destinos de los estudiantes, por ejemplo, de educación media técnico profesional en comunas de interés. Pueden observar la retención no solamente de primer año, hay que procesar eso sí, los datos, pero de segundo, tercero, cuarto, dependiendo de la duración de los programas de estudio. Y todo esto en una lógica no solamente de su institución, sino que también observar a otras instituciones, a otros programas y poder establecer, por ejemplo, o realizar ejercicios de tipo de benchmarking, ¿sí? Comparativo, ¿sí? Y de series de tiempo. En el caso de los titulados, pueden observar la titulación de estudiantes de interés y las tasas de titulación oportuna. Las tasas de titulación oportuna es algo que ha ido apareciendo mucho en los procesos de acreditación, ¿sí? Es algo y que yo creo que va a estar también presente ahora. Entonces, algo que ustedes pueden traer en términos de las trayectorias educativas exitosas es algo que se puede calcular. Ustedes pueden definir el tema de oportuno, pero también pueden observar la titulación al tercer, al cuarto, al quinto año. Todo eso depende básicamente de
los ejercicios y las preguntas que quieran responder. Pueden observar la tendencia de los beneficios estudiantiles, ¿sí? De repente es importante tener un comparativo. Ustedes pueden tener internamente súper claro su institución, pero de repente no lo que está sucediendo en otras instituciones de educación superior. Aquí ya empiezan cruces, también están los indicadores de académico, y esto también se puede cruzar con los indicadores de matrícula u otros. La oferta académica no deja de ser también una base de datos relevante para ver un poco a veces qué nuevos programas están surgiendo en el sistema, qué programas podríamos decir se están dando de baja, ¿sí? Si tienen ciertas instituciones de interés que son comparativas, también ahí pueden establecer ciertos análisis. Quizás una que es la favorita de algunos medios de comunicación tiene que ver con este buscador o estas bases de empleabilidad e ingresos. A veces uno no sabe muy bien qué es lo que está por detrás, pero los rankings se arman, ¿sí? ¿Cuáles son las carreras con mayores, cuáles son las con menos? Entonces, algo que está presente y disponible. En el caso de nosotros como Consejo Nacional de Educación tenemos disponible también, aparte de las bases de datos, nosotros no trabajamos con el nivel de granularidad que trabaja CIES o los datos que reporta el Servicio de Información de Educación Superior, pero sí intentamos entregar una plataforma con una serie de visualizaciones que para aquellos usuarios que quizás no son ustedes el público, pero que tienen menos experiencia con trabajo de base de datos, puedan ir haciendo consultas que les sean más intuitivas, ¿sí? más fáciles. Lo que les comentaba de la Comisión Nacional de Acreditación, básicamente las resoluciones de acreditación también pueden ser un corpus de análisis. Yo creo que de cara a que ya va a entrar en vigencia los nuevos criterios y estándares de acreditación, es importante, bueno, una recomendación, que estén mirando básicamente las resoluciones de acreditación y viendo cómo la CNA está considerando ciertos criterios, quizás cómo pueden observar cierta operacionalización de los criterios dado el contenido de estas resoluciones. Eso sí implica quizás otro tipo de análisis, no cuantitativo necesariamente. Bueno, los estados financieros quizás para algunos de ustedes sea como de interés pero permiten finalmente comparar el sistema, observar la estructura de ingresos, observar la estructura de costos de la institución de educación superior. Y también hay otras bases, y aquí nosotros a estas otras bases hemos llegado por otras demandas que hemos tenido internamente como Consejo Nacional de Educación, que son aquellas bases que están más vinculadas con el mundo laboral, que tienen que ver, ¿no?, por un lado, con posibles prácticas que puedan tener o que puedan realizar ciertas instituciones de educación superior de cara a sus estudiantes, y también de ciertas posibles demandas laborales. No sé si conocían, pero hay una encuesta de demanda laboral del INE, se demora harto en entregar los resultados, pero están, esta encuesta permite la caracterización de ciertas necesidades de capacitación. Yo creo que quizás la próxima encuesta sea un poco más completa, pero da algunas señales de capacitación. Es una encuesta que tiene un muestreo probabilístico, estratificado, y por lo tanto permite hacer extrapolaciones en los territorios de forma más amplia, ¿ya? Permite también caracterizar a ciertas empresas en el territorio, para muchas instituciones puede ser de interés, pero por otro lado está una base de datos, que va a ser la base de datos con las cuales algunos de ustedes, si deciden, van a trabajar el día de hoy, que tiene que ver con empresas jurídicas del Servicio de Impuestos Internos. Y esto ya es no es un muestreo, sino que son todas las empresas disponibles al año 2021. También permite la caracterización de empresas en el territorio, pero también permite realizar un ejercicio de vinculación de rubro y subrubro económico con la oferta formativa. Ustedes ahora, sobre todo en la dimensión de vinculación con el medio, tienen una demanda de la bidireccionalidad y cómo finalmente, mediante los diferentes vínculos que van generando con el entorno, por ejemplo, pueden retroalimentar, ¿sí?, su oferta formativa. Esto quizás permite una primera aproximación y que también puede ser, yo diría, ciertamente como instrumentalizada, en el sentido de que permite identificar posibles empleadores, pero también posibles centros de práctica. Eso es lo que les quería mostrar el día de hoy, muy brevemente. Así que ahora dejo a...
En caso de tener preguntas, les pedimos que vayan anotando los post-its. Vamos a recoger los post-its y vamos a ir dando preguntas. Tenemos además una transmisión en la que también tenemos preguntas, así que vamos a ajustar preguntas desde acá y desde allá para hacerlas al final de las preguntas. ¿Sí? Gracias. Solo la prensa grande. Bueno, hola a todos y a todas, gracias por estar hoy día acá, los que están presenciales, también los que están online conectados hoy día. Agradezco también las presentaciones previas de Verónica y de Miguel porque me dan el paso también para poder quizás focalizarnos en un aspecto como, en un caso de ejemplo, podríamos decir, de un poco lo que hemos estado conversando. Que es el tema de la persistencia, que es un tema bien importante dentro de la línea 3 del núcleo milenio y dentro de las instituciones, por supuesto, es un proceso de mucho interés. Bueno, como todos sabemos, la admisión a la educación superior quizás ha dejado de ser, pese a que hay muchas políticas todavía que están enfocadas en la admisión, estamos ya transitando hacia mirar un poco más qué pasa con los estudiantes una vez que ingresan a las instituciones de educación superior y vemos que la retención, cuando más se calcula siempre a primer año, ¿cierto? Vemos que sigue siendo no tan alta como esperaríamos, alrededor del 75%. Esto es algo que pasa, digamos, continuamente, es un problema persistente en las instituciones y también en los distintos tipos de instituciones. Es una problemática que es pertinente para todas las instituciones de educación superior y puede entenderse como un proceso institucional que puede ser gestionado. Y también, por supuesto, es entendido desde la Comisión Nacional de Acreditación como un aspecto, como una característica de calidad de la institución y que debe gestionarse. Y bueno, para lo cual también hay muchos criterios de acreditación, o sea, muchos de los criterios de acreditación apuntan a estos temas de progresión académica, de persistencia, de titulación, un poco lo que decía Miguel también, titulación oportuna, así que también está presente dentro de los estándares de calidad de las instituciones de educación superior, tanto el sistema ATP como de las universidades. Bueno, y a nivel más académico también es un tema de interés que ha sido persistente también desde hace muchas décadas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Hay muchos desarrollos teóricos, hay muchas estrategias más empíricas también sobre este tema. Todos sabemos que es un tema de mucho interés, tanto a nivel del estudio académico como a nivel de las instituciones. Y desde el punto de vista más académico, podríamos decir, esto es un fenómeno multidimensional, por eso es importante considerar distintas fuentes de datos para poder gestionar también el tema de la retención o de la persistencia. Muchos modelos han incorporado distintas variables y la diferencia principal entre los distintos modelos teóricos, que no voy a entrar en detalle en los distintos tipos de modelos teóricos sobre el fenómeno de la persistencia, la diferencia es más bien el énfasis que se pone a los distintos tipos de variables dentro que pueden predecir la persistencia o la deserción. Depende un poco cómo se esté mirando en particular. Variables previas al ingreso, sociodemográficas, por ejemplo, si el estudiante es primera generación o no, es un tema bien actualmente de mucha relevancia, de ingresos también, del desempeño académico previo al ingreso a la educación superior. Hay variables también que se han mirado muy importantemente respecto ya a los procesos durante la educación superior, variables académicas, variables más psicológicas, podríamos decir, motivación académica, resiliencia, y también más fácticas, podríamos decir, aprobación de asignatura, promedio de notas a primer año, cómo eso influye en la persistencia, y también variables institucionales, que aquí vamos a estar más centrados, variables institucionales como qué hace la institución para apoyar estos procesos, o qué factores institucionales son importantes en la persistencia, por ejemplo, los servicios de acompañamiento, ya sea académico, psicológico, etcétera. Y queremos introducir también un tema que quizás no se ha mirado tanto, que tiene que ver con la información que pueden disponer los estudiantes durante sus estudios, porque esto se ha mirado más bien la información que tienen los estudiantes antes de ingresar a la educación superior, quizás como cómo se informan, que nosotros lo hemos mirado mucho también en la línea 1 del núcleo milenio de educación superior, pero también es importante saber qué información tienen o cómo van configurando los estudiantes sus expectativas sobre lo que va a pasar después, pensando que esto sí puede ser importante, un factor importante para la persistencia de los estudiantes. Cuando qué información tienen sobre el mercado laboral,
qué beneficios ven a poder completar su programa de estudio. Y en este tema vamos a estar trabajando un poco ya en esta presentación. Esa es la idea, o sea, claro, los estudiantes que persisten, que se titulan, efectivamente pueden insertarse en el mercado laboral, pero también pensamos que las expectativas que tienen los estudiantes, la información que manejan también sobre el mercado laboral pudiese ayudar a la persistencia de los estudiantes durante su estudio. Entonces, por eso la idea ahí de la sociedad bidireccional. Incluyendo los beneficios percibidos de la educación superior, de finalizar el título, lograr el título, y eso como puede tener beneficio a los estudiantes. Y para eso vamos a estar mirando algunos datos que hemos levantado, un poco lo que comentaba Verónica, sobre a partir del trabajo del Núcleo Milenio. Nosotros tenemos esta mirada que tiene que ver con una mirada de largo plazo de la trayectoria estudiantil, desde las expectativas previas al ingreso, pasando por la experiencia estudiantil, la persistencia, los beneficios de la educación superior y bueno, los procesos de docencia y de aprendizaje en específico. Y nosotros desarrollamos un instrumento, muchos de ustedes aquí presentes nos han ayudado mucho con este instrumento, que es la encuesta Voces, que lo hemos pensado como, además de la investigación académica, que a nosotros nos sirve mucho para poder realizar distintos análisis, también que sea un insumo para las instituciones de educación superior, en temas que son relevantes, como por ejemplo la persistencia, la gestión de la persistencia y de otros muchos procesos. Es una encuesta con muchos ítems, es muy larga y porque tiene mucha información y pretende capturar precisamente este proceso de largo plazo y que es multidimensional, o sea, tiene que ver con experiencia, que tiene que ver con expectativas, que tiene que ver con cómo los estudiantes estudian, y también cómo van percibiendo, hacia los últimos años, cómo van percibiendo el mercado laboral y sus expectativas futuras. Bueno, lo piloteamos el año 2020 y lo aplicamos el año 2021 y participaron 10 instituciones de educación superior, tanto técnicas como universitarias. Y la gracia, podríamos decir, en comparación quizás con algunos otros instrumentos, es que considera estudiantes de sus distintos años de progresión académica. O sea, tenemos estudiantes desde el primer año, a los cuales de hecho les hacemos un módulo de preguntas específicos sobre toma de decisiones para el ingreso a la educación superior. Pero también tenemos estudiantes de años intermedios y estudiantes de últimos años, a los cuales les preguntamos un módulo bien interesante que tiene que ver con lo que ellos esperan del mercado laboral, lo que ellos cómo ven ellos también la formación que han recibido por parte de sus instituciones sobre el mercado, cómo insertarse al mercado laboral y los beneficios de la educación superior. Y la gracia también de poder contar con estos estudiantes que ya están en sus últimos años de carrera es que nos da la mirada de los casos exitosos, podríamos decir, de estudiantes que han persistido todos estos distintos años y que en el fondo nos puede decir, los estudiantes que persisten valoran más esto o estos aspectos son relevantes en estudiantes que ya casi están completando sus cursos de estudio. En específico, estas preguntas que se hacen directamente a estudiantes de últimos años tienen que ver con 3 temas. Formación para el mundo laboral que han recibido por parte de sus instituciones de educación superior, que son 10 ítems. Nos les preguntamos distintas cosas relacionadas con esto, cómo se han sentido preparados para la educación superior, si también quieren trabajar en lo que estudiaron, se aborda de distintas maneras. También hay un módulo, un submódulo sobre beneficios percibidos de la educación superior, y ahí nos interesan no solamente los beneficios económicos de pasar por la educación superior, no solamente los retornos a la educación, como se dice en economía, sino también aspectos más simbólicos, podríamos decir, o más no monetarios, finalmente, del paso por la educación superior, que pensamos que puede ser muy importante para los estudiantes y que a veces no se consideran tanto. Quizás siempre está más bien la mirada sobre los beneficios económicos, y hay otros beneficios más simbólicos, más percibidos por los estudiantes, que son importantes para ellos y que pueden ayudar a los procesos de persistencia, en la medida que si persisten, van a poder titularse y van a poder llegar a esos beneficios. Y también tenemos un submódulo sobre prácticas profesionales, que también es un tema bien interesante, y que se vincula con la formación para el mundo laboral, y los estudiantes también lo perciben así. También estamos haciendo análisis más cualitativos con este tema de las prácticas profesionales, y vemos que es un ámbito de mucha importancia para los estudiantes, no solamente en términos de la preparación para el mercado laboral, sino también
de la experiencia. A ellos les gusta mucho ir a la práctica. Tienen sus matices, por supuesto, depende si la práctica está bien organizada, pero una instancia súper rica para los estudiantes y súper marcadora. También tenemos ahí un submódulo sobre eso. Algunos de estos temas los hemos trabajado en el dashboard que vamos a estar trabajando en el taller. Tenemos un dashboard interactivo, pero una plataforma donde vamos a poder visualizar algunos datos que son agregados de todas las instituciones que participaron en la aplicación de voces, y en este caso solamente seleccionamos el caso de los primeros 10 ítems, por un tema de que no podíamos tenerlo todo ahí en la plataforma. Pero ahora les voy a estar presentando de estos tres conjuntos. En el caso de la formación para el mundo laboral, vemos que los estudiantes, acá puse un ejemplo porque si no la lámina queda muy saturada, pero se comportan más o menos parecidos los distintos ítems. Los estudiantes perciben positivamente en general lo que las instituciones les han transmitido, las cosas que han podido aprender en el marco de las instituciones, cuán preparados se sienten para el mercado laboral en general, digamos, en términos más formativos, podríamos decir, de los conocimientos, habilidades que tienen, y tienen un interés bien alto también en seguir perfeccionándose. Muchos estudiantes son estudiantes que ya están en cuarto, quinto año, en el caso de las universidades, o segundo año, en el caso de las instituciones, de las carreras técnicas, pero aún así ya tienen este interés de poder seguir perfeccionándose hacia el futuro, lo cual puede considerarse como un buen indicador de que ellos quieren entrar en esta carrera, en esta área, en sistema matricular. Sí vemos también que ahí baja un poquito más la valoración. Esta sería esta es la menos un ejemplo de ese tipo de preguntas. Aquí las barras más a la derecha, las barras más oscuras, son los niveles de acuerdo. O sea, esperaríamos barras muy altas idealmente en todos los gráficos, y acá vemos que es más bien alta en este caso. La pregunta es: ¿la carrera ha cumplido con mis expectativas en cuanto a la formación profesional? Y más críticamente, quizás los estudiantes perciben aspectos más concretos de la búsqueda de trabajo, por ejemplo, la disponibilidad de ofertas laborales, que la institución los ayude un poco a insertarse. Aquí vemos que, si bien no es que se vaya todo al desacuerdo, sí vemos que está más plana la distribución. Vemos que hay muchos estudiantes que consideran que no están así. Dentro de las instituciones no se sienten tan apoyados. En este caso dice: mi institución me ha entregado herramientas concretas para buscar trabajo activamente. Por ejemplo, ahí baja un poco. Estos son estudiantes de últimos años, o sea, son estudiantes que ya están viendo más cercanamente el tema de la búsqueda de empleo. En el caso del segundo conjunto de ítems, que son los beneficios de la educación superior, los estudiantes en general, aquí es más parejo. Los estudiantes perciben positivamente los distintos beneficios económicos y no económicos de la educación superior. Y acá acá las barras son siempre altas, digamos, las barras de acuerdo son siempre altas. Aquí lo que queríamos mostrar un poco que no es solamente el tema socioeconómico, que es muy fuerte. O sea, los estudiantes perciben que el paso por la educación superior los ayudará a mejorar su situación socioeconómica, personal y familiar, que es un tema bien importante para los estudiantes, que sea no solamente lo personal, sino también lo familiar. Pero también vemos que, por ejemplo, aspectos relacionados más simbólicamente al prestigio, por ejemplo, los estudiantes dicen que la educación superior les permitirá acceder a trabajos de mayor prestigio, por ejemplo, o con mayores beneficios. Entonces acá un poco pasándonos a lo no. Obviamente está vinculado el prestigio con, a lo mejor, con algunos temas más económicos, pero no es solo, es como para dejar presente que no es solamente el tema como del retorno económico, sino también de algunos aspectos más simbólicos o no monetarios del paso por la educación superior. Y el tercer tema era en relación a las prácticas. Los estudiantes lo valoran positivamente las prácticas, en términos de lo que les entregan a ellos como estudiantes, lo que pueden aprender, cuánto los preparan para el mercado laboral. Son instancias súper clave para se ponen en situación, dicen: me di cuenta que, esto ya complementando con datos más cualitativos que tenemos, acá en la encuesta es más sencilla la pregunta, pero los estudiantes, algunos de ellos incluso reafirman sus vocaciones durante las prácticas. Entonces por eso también es importante ver cómo se vinculan ambas cosas. O sea, el estudiante que se siente, dice: en realidad me di cuenta que me gustaba mucho mi carrera, obviamente es un factor que puede afectar también positivamente la persistencia. O sea, ese estudiante va a decir: en realidad quiero terminar porque me di cuenta que es lo que me gusta hacer, no pensé que iba a hacerlo tan bien. Obviamente también hay algunos estudiantes que lamentablemente lo ven un poco al revés, dicen:
Ahora me di cuenta que en realidad no era como yo pensaba, me di cuenta que era mucha presión, en el caso de las carreras quizás que requieren más interacción con personas. Y de hecho, bueno, uno de los temas más críticos o criticados dentro de la encuesta en este caso tiene que ver con, por ejemplo, la facilitación de la búsqueda práctica. Eso se valora no tan positivamente, por eso está más pareja la distribución de las distintas categorías. La búsqueda de práctica, si las prácticas son tempranas, por ahí aparece un poco más de crítica por parte de los estudiantes. Pero el proceso en sí mismo es muy valorado por los estudiantes, poder contar con una práctica que sea significativa, que los ayude a insertarse en el mundo laboral, en el campo, a ver cómo es la disciplina. Eso sí es valorado positivamente. Bueno, como conclusión de ahí, retomando también la presentación de Miguel también, las instituciones deben usar distintos indicadores. Sabemos que ustedes ya lo hacen, no estoy diciendo nada nuevo, pero solamente para mencionar que aparte de los indicadores propios que ustedes manejan, los indicadores externos que Miguel también estuvo, o públicos, podríamos decir, que Miguel estuvo presentando, también las encuestas realizadas en el marco de proyectos de investigación y que conllevan una parte de reporte hacia las instituciones o de datos hacia las instituciones, también pueden ser importantes para poder gestionar los distintos procesos institucionales. Aquí la consigna podría ser, claro, contar con distinta variedad de datos, en esta distinta incluso también variedad en el sentido cuantitativo y cualitativo. Es muy enriquecedor poder contar con ambos tipos de información. Y también pensamos que es importante el tema de la capacidad de análisis de datos. Sabemos que también es un cuello de botella a veces hay muchos datos, pero también no están las capacidades, ya sea por tiempo, por muchas funciones que tienen que cumplir en las instituciones de educación superior, pero pensamos que además del nivel central, las direcciones de análisis institucional, etcétera, también es importante que estas habilidades de análisis de datos se traspasen también a unidades más cercanas a los estudiantes, la unidad educativa. Los estudiantes se vinculan directamente más bien con sus carreras. Entonces, ¿cómo planificar eso para que los estudiantes, o sea, para que el análisis de datos sea algo que esté más socializado dentro de las instituciones? Pensamos que también es importante. Y en específico del tema que estábamos conversando, pensamos que las instituciones podrían aportar también con mayor. Yo sé que es un tema bien importante para ustedes, entonces yo sé que lo están haciendo ya, la preocupación por la inserción al mercado laboral, pero desde como un poco lo que estamos haciendo desde el núcleo, pensamos que puede ser importante, a partir de los resultados de la encuesta VOCES, el tema de las actividades más concretas de inserción al mercado laboral, y que quizás no sean tan tardías dentro de la trayectoria de los estudiantes, que no sean quizás solamente en los últimos años. Empezar a hablar de estos temas desde temprano en la trayectoria puede ser importante, dado que ayuda y contribuye a los temas de persistencia. Y lo mismo con las prácticas profesionales. Son un área súper importante para los estudiantes y que pueden ser un catalizador de trayectoria exitosa, de que los estudiantes quieran terminar sus carreras para poder ejercer. Y por eso pensamos que es importante también que se gestione de forma temprana. Lo mismo con los servicios y actividades que realizan las instituciones. Sabemos que es muy importante lo que se hace, sobre todo en los primeros años relacionado con lo académico, pero también que haya servicios que sean importantes para los estudiantes en relación a conocer los beneficios de la educación superior, de terminar sus carreras, de las ventajas que pueden tener al terminar sus carreras e insertarse en el mercado laboral. Pensamos que la gestión de eso a nivel de servicios de los estudiantes puede ser importante, un poco también basado en los datos que hemos estado mirando. Y también quizás la consigna es, más allá de los procesos de acreditación y de cumplir con ciertos estándares, creemos que es importante para poder mejorar la experiencia de los estudiantes durante sus estudios, que ellos puedan mantener este amor por sus carreras a lo largo de su trayectoria, y bueno, finalmente que nos ayude a poder finalizar con sus programas de estudio y idealmente poder transitar hacia el mercado laboral de una manera que sea enriquecedora para ellos, y finalmente el fin, ¿cierto?, de todo el proceso, que ellos logren poder trabajar en lo que les gusta y poder poner a prueba sus conocimientos, todo lo que han aprendido en las instituciones.